¿Cómo estáis? Estoy localizando a nuestro invitado de hoy y esperamos un momentito y os cuento primero información de la Casa Juventud, de cosas del Servicio Juventud y empezaremos en nada. Hola Isa. Bueno, ¿qué tal? Espero que estéis todas bien. Vale, voy a empezar con la información porque tengo esperando a nuestro entrevistado de hoy y le mandaremos la invitación para que se una, ¿vale? Así que nada, comentaros primero, pues nada, si os dais cuenta, ya no nos queda nada más que incluso menos de un mes para acabar lo que es el curso y este año a nosotros por lo menos se nos ha pasado volando. No sé cómo os habrá pasado a vosotros y a vosotras, pero bueno, seguimos con el COVID, pero a pesar de ello, pues eso, el año se le ha pasado rapidísimo. Sigue habiendo contagios, sigue habiendo gente grave en hospitales y tal, pero ya se ha empezado a vacunar. Se nos ha dicho que posiblemente durante el verano se llegue a esa cifra en la vacunación que ya nos haga llegar a una especie de posible normalidad, ¿vale? Así que eso, la cosa es que nosotros para verano sabéis que durante lo que es el mes de julio y la segunda quincena de agosto, porque la primera cerramos por vacaciones, pues programamos una serie de actividades de verano. Las tenemos preparadas ya, nos tienen que dar el ok y en cuanto las tengamos disponibles os las anunciaremos por todos lados, principalmente pues ya sabéis por aquí por Instagram y para que os podáis apuntar a las cosas que vamos a preparar. Todas ellas ya sabéis que van a ser pues todavía por si acaso pues con aforos reducidos, con las condiciones adecuadas para tener seguridad ante el COVID y pues eso, esperamos de todas formas que nos divirtamos mucho como pasó el verano pasado, que la situación pues estaba peor que ahora y aun con todo pues ya veis, estuvimos muy bien, lo pasamos genial, no hubo contagios y fue un verano chulo, así que esperamos que este sea igual. Además iniciaremos y empezaremos a anunciaros una cosa que nos hace mucha ilusión, un proyecto nuevo que está en marcha aquí en la casa y bueno, también cosas de ahora más actuales. Estamos acabando el curso. Mañana tenemos la actuación del grupo de teatro que aquí en la Casa Juventud, que pertenece al PIE Grande Cobián y actúa en el de Muestra Teatro. Su actuación será en el Centro Cívico Salvador Allende y harán su obra de teatro de final de curso, pues para celebrar que acaban el curso anual de teatro, ¿vale? Y también el lunes tuvimos el de Muestra Danza, en el que participaron 5 de nuestros 7 grupos de baile, pues eso, en el teatro principal, mostrando pues una de las coreos que habían aprendido durante el curso. Estuvo muy chulo, todo muy bien organizado y nada, pues dar gracias a las chicas por participar, a las profes por lo genial que lo han hecho durante el curso y a Juventud por organizar la actividad y al teatro principal, ¿vale? Más cosas. Este domingo tenemos aquí en el barrio una ecorruta por el Soto de Cantalobos. Es un recorrido gratuito el domingo por la mañana, creo que era del horario de 11 a 1, si no recuerdo mal, pero bueno, es gratuito y hay que apuntarse mediante las inscripciones del CIPAG en las actividades del 12 lunas, ¿vale? Si queréis apuntaros, tenéis hoy de día para apuntaros todavía y si queréis apuntaros pues mañana o pasado tendréis que contactar con nosotros para que pasemos la info a 12 lunas y que os tengan en cuenta para la actividad, ¿vale? Será pues es una excursioncilla muy chula el domingo por la mañana. Y además el 20 de junio tendremos otra actividad de 12 lunas aquí en la Casa Juventud que es para aprender a usar aplicaciones astronómicas con el móvil, ¿vale? Para que cuando salgáis al pueblo de vacaciones o a la playa o a donde vayáis, si lleváis una de estas aplicaciones gratuitas podáis ver por la noche las estrellas y saber lo que estáis viendo, ¿vale? Para eso también os tenéis que apuntar en el CIPAG, en las actividades de 12 lunas, en el taller de aplicaciones astronómicas. El 20 de junio es esa actividad, también gratuita. Y por último, deciros que también nos queda ya como cierre de otra de las actividades de las más chulas que tenemos, que es la actividad de batería, pues tenemos el Drums and Dreams,
que se realizará el viernes 25 de junio en el túnel del Oliver. Están ya preparando cada uno de nuestros bateristas, también del Cobian, de Miralbueno y de algún sitio más, están preparando sus canciones para luego tocarlas allí en el túnel con un grupo de una orquesta, ¿vale? En la que va a faltar solo la batería. Y con esto ya, pues voy a contactar con nuestro entrevistado. Ah, pasa, pasa. Me pongo la mascarilla, que viene mi compi a imprimir unas cosas. Y así voy localizando, mientras ella está imprimiendo, voy localizando a la persona que vamos a entrevistar hoy y os sigo contando, ¿vale? Vamos allá. ¿Cómo lo añado a...? En ese, ¿verdad? Ludi. Vale, vamos a buscar. Aquí. Saludos a los que os habéis conectado ahora hace un ratito. Aurebes, Sandra Perina, 5. ¿Qué tal estáis? Estamos esperando a ver si se nos une Óscar Brivian de Ludic Dragon. Nos va a contar un montón de cosas interesantes, ¿vale? Estoy buscándole por aquí, le voy a mandar un WhatsAppillo. Vale, a ver si le llega el WhatsApp también para que se dé por enterado. No vaya a ser que tenga algún problemilla o algo y no pueda conectarse. Vale, ya vuelvo a estar solo otra vez. Vamos a ver si localizamos a Óscar. Vale. Hola, Nacor. Estamos esperando a Ludic Dragon, Óscar Brivian, que es nuestro entrevistado de hoy, y en cuanto se conecte empezaremos a hablar con él. Vale, vale, genial. Vale. Bueno, pues entonces, a ver, que me dice Óscar que ha entrado, pero no a través del enlace. Y que, vale, vale, a ver si va entrando. Bueno, contaros de Óscar mientras os hago la presentación, ¿vale? Óscar Brivian es un antiguo usuario de la casa. Se lo voy a volver a mandar, que me dice que no. A ver, vamos a mandarle otra vez la invitación.
Vale, estamos intentando contactar con la cuenta Ludic Dragon. Vale, me dice que estaba intentando entrar desde el PC y que no le dejaba, así que se va a conectar desde el móvil y ahora ya estará con nosotros. Vale, acaba de entrar Ludic Dragon. Hola, Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola Oscar, ¿qué tal? muy buenas. Estaba intentando acceder desde el PC, pero no Vale, ha genial. habido forma, así que Vale, hago desde el genial. móvil y ya está. No hay problema. No hay problema. Se me hace acople Se de que me igual hace tienes acople de encendido que el igual tienes ordenador encendido también. el ordenador también. Espera, a ver. Vale, mira, a ver ahora. Vale, ahora sí, Si perfecto. no- Ahora A ver, sí, perfecto. ¿Ahora mejor? Vale. A ver, pues nada, bueno, aquí A ver, Igual pues hasta, nada, me veis, bueno, igual hasta me veis mejor que con la cámara, o sea, que con la webcam. me sigue haciendo eso todavía. me sigue haciendo eco todavía. Sí, ¿Sí? quizá por el... Sí. Qué raro, espera, a ver. Y así quizás, a ver si colocándola así. No sé. Moviéndola Vuelvo. sigues... A ver, Si Vuelvo a hablo hablar. todavía... vuelvo a hablar. A ti Sí, te uno- oigo, A ti te oigo bien, a mí pero me oigo a mí después me oigo después como que Ah, sí. sale el como sonido que de sale tu el móvil. sonido de tu móvil. Ah, qué extraño. No sé, es curioso eso. No sé, es No curioso nos había eso. pasado nunca. No nos había pasado nunca, ¿eh? Joder, pues ahora sí que... No sí sé que si me tendrás toca. algunos No sé si tendrás altavoces algunos conectados o altavoces alguna cosa. conectados o alguna No, cosa. no, pero al móvil no en absoluto, lo tenía todo al ordenador, por eso. Me Vale, hace raro. Vale. No sé, es que además desde el ordenador no podía, ya te digo, estaba intentando conectar, pero no. vale, sí, por eso Vale, sí, suele por eso pasar. sí, suele pasar. No sé, a ver la gente que está No sé, a ver conectada la si gente nos que está dice conectada si me oye doble. si me oye doble. Si no me oye Si no, doble y me si no oigo me solo oye yo, doble y me oigo solo yo, funcionamos como se pueda y ya está. funcionamos como se pueda y ya está. Dale. A ver qué te dicen, sí. Si no, ya miraré, pero vamos, es que aquí poco que tocar hay. Se te ve algo malo. Se te ve algo mal, Oscar, dice. Bueno, eso ya no es culpa. La cámara da lo que da. El móvil necesita ya cambio. Bueno, no hay problema. Bueno, no hay problema. Vale, pues nada, Vale, había pues contado nada, un poquito de había información contado un de poquito la Casa de Juventud antes de empezar Información de la casa de y empezar, te iba a presentar y mientras te iba a te presentar conectabas. mientras te conectabas. Sí. Nada, y diciendo Nada, pues eso, diciendo pues eso, que que Oscar eres Brivian, Oscar Brivian, que que vamos a ir presentándote vamos poco a a ir poco durante la presentándote poco a entrevista, poco yo durante creo. la entrevista. El Yo tema creo. principal, El tema decíamos, principal pues, que decíamos pues, naciste en Huesca, naciste en Huesca, fuiste antiguo que usuario de fuiste la Casa de antiguo usuario de la Juventud Casa de Juventud, y quería pues que nos y contaras quería pues igual, que pues nos eso, contaras cuando igual pues eso, cuando viniste a Zaragoza viniste a y desde cuándo Zaragoza y conociste las desde casas cuándo de conociste juventud y las cuándo casas de empezaste a ser juventud y usuario cuándo de aquí. empezaste a ser Mira, me usuario de dicen que aquí. sí que se oye Mira, doble. me dicen que sí que se oye doble. Sí. No sé qué No puede sé ser. qué puede ser. Pues ahí sí que. Igual si lo tiene el mío. Vale, me dice mi compañera Vale, me que igual dice tú mi tienes tú compañera el que igual volumen tú muy tienes alto, tú el puede ser. volumen muy alto, puede ser. Vamos a ver. Yo el mío Lo he le he subido bajado ya bastante la mitad. precisamente. Bajo ya la mitad. A ver qué tal la mí. Pero no A ver sé qué tal la mí. Si no, una mala intentaría con un micrófono, pero no sé. Vale. Vale. Si no se me Ahora ocurre, no sé si igual no se me en el ocurre móvil igual con- en el conectarte móvil cascos. conectarte cascos. Claro, por eso voy a intentarlo. Espérame un segundo. Vale. Vale. Vamos a probar pues a ver. Vamos a probar pues a ver. Me va a ser complicado. Nada, tranquilo. No te preocupes. Si se puede, bien. Si no, nos apañaremos como buenamente se puede. Espérame un segundo, a ver. No sé si va a enganchar. Con este. A ti ahora se te oye mejor Ah, incluso con eso. ¿Me estáis oyendo? Sí, claro. Sí. ¿Ahora Vale, se oirá yo- doble? ¿O se oye bien? Y yo ya no me oigo doble. Vale, curioso. Pues bueno, sí, ha sido Ujú. cosa de... Dame un segundo que los reubico de todas formas, pero sí será esto. Los pongo bien Venga, y ahora perfecto, me perfecto. pongo bien. Ok, no te preocupes. Organízate y empezamos. Vamos allá entonces, pues. A ver si lo coge. Vamos. ¿Ahora? Hola, Óscar. Vale. Bienvenido a la Casa de Juventud de las Fuentes. Ya Gracias. hace mucho tiempo tú estabas por aquí, así que me imagino que no te Sí, descubriremos es- nada nuevo. El despacho en el que estoy yo creo que es
el mismo que llegaste a ver en tiempos aquí con esa ventanita que... Puede ser, pero fíjate que me estás hablando de hace ya más bueno, 2 décadas. O sea, que Ajá, hace ya... eso es. De eso íbamos a hablar, entre otras cosas, que aquí por aquí tengo ciertos documentos en los que apareces y son de Sí, nada sí. más y nada menos que el 2002. O sea que eres ¿Ves? Pues sí, antiguo, justo, sí, antiguo. sí. Sí, sí. Vale, Bueno, genial. respondiendo a lo que me has dicho antes, la verdad es que las casas de juventud estrené con Las Fuentes, pese a que vivía en margen izquierda y tenía una casa de juventud además cerquita, pero bueno, la verdad es que no participé. Fue hasta acudir a Las Fuentes cuando me estrené con ellas, digamos. Ujú. Vía los CIPAG de eso, de hecho. Ajá. Fechas más o El menos la típico que hemos anuncio dicho de... de este fanzine sobre el 2002, antes Sí, incluso. sí, porque yo estaría ya, si estaba incluso sí, hice primero una carrera y en esa creo que no, fue ya cuando estaba con la siguiente, sí, sí, seguro, seguro, Ujú. estaría en primero de carrera, tendría, sí, sí, seguro, acababa de empezar la otra carrera, o sea, que no entré con 15 años, vamos, o sea, ya entré ya, Vale, vale. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes tú de la casa de juventud? ¿Qué hacías aquí? Cuéntanos un poquillo, ¿cómo era bueno, esto? es, en Bueno, yo recuerdo, claro, la Casa de Juventud, pues como se hace ahora, lógicamente había sus grupos que se reunían en torno a música, e incluso también a juegos en su momento. Yo la verdad es que, claro, como tenía también mi grupito de amigos con los que jugaba, por ejemplo, en este caso a juegos de mesa, de rol y demás por esa época, Ujú. eh, pues la verdad es que nunca me planteé, ¿no? El acercarme, pero sí que lo sabía y en este caso pues yo sí que acudí con la clara intención de participar directamente en el fanzine, ¿no? Era un momento de mi vida en el que estaba empezando, bueno, pues no estaba empezando a escribir ni mucho menos, pero sí que estaba empezando Ujú. a tener ganas de publicar, digamos que hasta la fecha pues simplemente escribía para mí y ya está. Y bueno, pues fue una época en la que me apetecía empezar a colaborar y demás. Además, era el nacimiento eh, prácticamente el nacimiento a nivel usuario, digamos, ¿no? A gran escala de Internet, porque hasta la fecha, aunque lo hubiera, no lo usamos nadie. Pero en Ujú. esa época ya se empezaban a abrirse los ordenadores a la red y bueno, fue una época bonita además, porque hubo, pues bueno, muchos proyectos, tanto o bien que se formaban en Internet, como revistas y Ujú. demás, como proyectos de personas que se conectaban a través de Internet, ¿no? Y empezaban a colaborar en pos de proyectos de este Claro. tipo, Era culturales como más de fácil cualquier el tipo. contactar con gente de otros lados y con las Sí, mismas claro, iniciativas y cosas que te pudieran gustar, ¿no? claro. Sí, porque yo, por ejemplo, nos reuníamos en la casa de juventud, pero ya nos Ujú. mandábamos emails. Ya era distinto, ya no era tan necesaria, ¿no? La presencia siempre de todos los días. Ya me mandaba emails con algún colega que todavía recuerdo. Ajá. Pues bien, bien. Y, Bueno, que y bueno, sepáis, sí, la sí. gente que tenemos conectada, que si en algún momento quieren hacer alguna preguntita o algo, nos pueden escribir y en cuanto lo leamos por ahí, si podemos, contestamos, ¿vale? Tanto Óscar en este caso, que es el invitado, igual es a quien le dirigís la pregunta, o yo si Lo que pregunto cualquier otra queráis. cosa que tenga que ver con nosotros, ¿vale? Bueno, más cosas. Pues Óscar, tenemos pues eso, ya los he enseñado realmente. Voy a poner igual la cámara ¿El al qué? revés para que se lean bien, porque al tenerla así viéndoseme a mí, como que Bueno, invierte yo la tengo, imagen. seguramente los tengo yo también, incluso todos. Aquí tengo uno, por ejemplo, que he mirado, porque tengo una copia de todas las revistas en las que he ido, sí, sí, en las que empecé. Ajá. ¿Veis Esa es la tercera, este efectivamente. Sí, imán, que el es el imán de la... número uno? Luego Sí, tengo sí, por aquí el 3, el 2 no lo he encontrado, pero seguro que estará por ahí también. sí. No sé si Sí, visteis seguro que yo más, pero tendré incluso estos que alguno. los tengo por aquí, veo que en ellos hay varias colaboraciones tuyas porque participas Sí, varias veces con distintas cosas y pues eso, realmente sí. ya en ellos ya empezabas a demostrar tus dotes de escritor, lo que dices que ya escribías igual para ti y ahora fue una época en la que te querías un Bueno, poco pues publicar, ¿no? Y veo que hay artículos, hay relatos, te atreviste incluso sí, con poesía. sí, sí, exacto, sí. Bueno, iba sacando cosillas, ¿no? Que había ido escribiendo. Los artículos me interesaba, pues bueno, siempre, bueno, fue una época en la que me interesaba el transmitir un poco.
algún conocimiento, alguna historia, por si alguno le pudiera aprovechar, como por ejemplo la participación en certámenes literarios, que yo estaba empezando en ese momento a investigar, ¿no? Y a ahondar, y bueno, pues por eso, pues por ejemplo, se me ocurría hacer un artículo para ayudar a quienes iban a pasar por el mismo paso que yo, ¿no? Además, el mismo trámite, digamos, pues bueno, que al principio, como todo mundillo, pues es difícil comenzar y necesitas unos pasos previos, unas directrices, y bueno, pues me gustaba pues transmitir ese tipo de conocimientos, ¿no? Bueno, o ayudar a gente que Me quisiera pareció, lo leer de leí un ese género. artículo justo que dices, cuando descubrí estas revistas, me pareció una cosa muy interesante, porque a mí me gusta también Sí, mucho escribir y todas estas cosillas, sí. y me llamó la atención. De hecho, tenía para un poco más adelante una preguntita por ahí con respecto a eso, a ver si Sí. la encuentro Ah, vale, y te cuento. A ver. vale. Vale, mira, por ejemplo, sí. Que aparte de haber, luego vamos a hablar de que pues eso, has publicado en varias revistas, antologías, luego libros propios, hablaremos un poquito de ellos, pero pues Sí. eso, incluso participaste pues en bastantes concursos en los que has llegado a ser finalista, ganar algunos otros. Bueno, Sí. la verdad que tienes una trayectoria bastante amplia con respecto a este tipo de cosas y en Ujú. el tema de concursos literarios pues también. Y claro, Ujú. ¿qué puedes contarnos así un poquillo de tu experiencia de participar en estos concursos? Bueno, la experiencia, pues sobre todo, afortunadamente, dado que me ha tocado no solo ver lo malo, porque muchas veces lógicamente no ganas, o no te llevas ni acceso ni premio ni nada, pero bueno, pero como me ha tocado, por lo menos me he llevado el lado bueno, ¿no? Pero aprendes que lógicamente, por mucho que creas que tienes posibilidades y demás, pues bueno, es complicado, compites con mucha gente y al final todos quieren lo mismo, pero aprendes en cierto modo a tener, en mi caso, pues cierta estructura, cierta manera de trabajar, porque aprendes, como bien digo, mencionando los artículos que dije, ¿no? Porque aprendes a hacer las cosas de una cierta manera, o sea, a seguir las directrices que se te manda el certamen, porque a veces a mí me ha tocado luego ser jurado y es verdad que a veces no se cumplen, aunque das unas bases, pero a veces ni siquiera se cumplen. Y lo mínimo, desde luego, el requisito indispensable es cumplir las bases que te dicen. Si te están diciendo que tienes que darlo por triplicado, a doble espacio y tal, es que has que hacerlo así, porque es que si no, no vas a pasar la primera criba, que es la fundamental, que es la de la forma, no ya la del contenido. Entonces, bueno, pues aprendí en cierto modo también a ser diligente con esto, ¿no? A llevar una constante, porque con los certámenes la verdad es que me planificaba bastante. Quizás hoy he sido toda la vida, quizá menos con el juego que he hecho al final, pero he sido toda la vida de estar tocando muchos palos y también con los certámenes. O sea, tenía una planificación enorme y luego no participaba en la mayoría. Pero yo me los ordenaba o sea, da igual hasta que tuviera de eso, no un texto, pero me los ordenaba por géneros, por temáticas, por no sé qué, por zonas. Luego, Muy pero preparado, bueno, por si acaso, pero ¿no? sí, me lo Luego, preparaba todo. Luego y no salía y enviaba, sí, participaba. luego pasan los años y dices, pero ¿para qué me organizo yo todo esto? Pero bueno, es importante al final tener una planificación. El tema de los certámenes me gustó sobre todo porque, claro, gracias a también haber obtenido algún puesto importante, pues eso también te enriquece porque en cierto modo yo no conocía a nadie del mundo de literatura, por ejemplo, y es una manera de acceder a gente que se dedica más a la literatura. Mi ámbito de amistades tenía más bien que ver, de hecho, con el mundo científico, los colegas y demás, ¿no? En fin, ingenierías y todo este tipo de estudios. Entonces, realmente yo no tenía muchos vínculos con gente de letras, realmente, aunque yo fuera de letras. Este modo Bueno, de letras por pasión, por formación he sido más bien de mixtas. Y bueno, pues de este modo me fui metiendo, gracias a los certámenes, se me fue metiendo de cierto modo el gusanillo literario también con ello, ¿no? No solo ya como escritor, sino a participar pues en debates, ¿no? En conversaciones pues claro, con gente mucho más mayor. Yo empecé con 22 años a meterme pues en estos sitios, ¿no? En certámenes, luego en algún jurado y demás, y claro, pues hablas con gente que te doblaba la edad. Pero bueno, me oye, enriqueció a mucho. raíz de esto que me dices de la edad en la que empezaste a participar en los certámenes, nos preguntaba Sí. uno de nuestros usuarios que a qué edad hiciste el primer relato ya serio. Uf. A ver, yo es que empecé muy pequeñito, ¿eh? O sea, en fin. Soy de los que, pues los típicos que de niños ganan un certamen con 8 años, creo que fue la primera vez del colegio, iba a decir del instituto.
un certamen que hubo y bueno, y desde entonces la verdad es que no he parado, siempre he tenido mucha imaginación y bueno, De me he todas dado formas, por son ahí, las ¿no? cosas como que Siempre. te animan un poco también a continuar, ¿verdad? El ganar Sí, ahí de sí, repente sí, algo y sí, dices, uy, sí, porque además, fíjate que con el tiempo, la vida, que quizá los méritos me han dado la confianza que no tenía al principio y de algún modo, claro, yo por ejemplo recuerdo, claro, sé con 8 añitos, pues con 8 añitos, además era niño introvertido y demás, la verdad es que yo fui al certamen pensando que mi relato era el peor de todos, lo que menos me imaginaba es que encima fuera a ser el primero, pero entonces, bueno, pues de algún modo también me ha ayudado, ¿no? A ir escalando y a ir consiguiendo objetivos y ir viendo, bueno, es bonito. La bueno, parte seria, digamos, pues cuando ya bien. los empiezo a abordar como trabajo, es a partir de los 16, 17 años cuando ya empiezo a escribir Uy, te de una pierdo un forma poco. muy... Ah, pues no sé si... Se nos está A ver si colgando un espero. poquito la conexión. Sí, bueno, sea conexión, Ahora, porque... a ver. ¿Me Sí, coges ahora? sí. No, que decía Cuéntame, cuéntame. Lo último que que te fue a estaba partir de comentando. los... Por cierto, si que fue alguno a se partir de acerca porque me estáis los... conectando y saludando. Ah, que fue a partir de los 16 años más o menos, 17 años, cuando ya me lo empiezo a tomar Vale. más en serio, lo de escribir, digamos, ya, o sea, con una metodología, con constancia. Antes era por inspiración, por Con decirlo constancia, así, vale. Sí. y ahí ya empieza a notarse en lo más importante, a fin de cuentas, que es ya sea un escritor o en cualquier otro medio, que sobre todo es, aparte que hay inspiración o una habilidad, pero sobre todo tiene que haber esfuerzo, tiene que haber transpiración, si no, no. Entonces fue a partir de ese momento cuando empecé ya a trabajar de forma constante, ¿no? A escribir de Vale, forma genial. constante. Pues entonces tenemos ahí una preguntita de uno de nuestros espectadores. Vale, más cosas. Mira, eh, veo lo que estuve investigando un poquillo así de tus publicaciones, Sí, que aparte, pues eso, de participar en antologías con relatos de todo tipo, incluso es lo que te habías atrevido con poesía y tal, tienes libros ya propios enteros tuyos que se han publicado. Y, por sí. ejemplo, tengo aquí Mentes Perversas del 2009, Razbaal del Ujú, 2010, El sueño del depredador ujú, del 14, Secreto de sí, Dédalus del 16. sí. ¿Tienes algún favorito de entre estos, por ejemplo? ¿Me dirías alguno que te guste especialmente que se publicara o que estás más orgulloso de él? Sí, sí, bueno, que fuera un salto cualitativo es el sueño del depredador. Ujú. Porque fue una época, ahí es difícil para el que no está en el mundillo, lógicamente, el discernir, porque al final todos son editoriales, todos son. Pero esta editorial, digamos, es una editorial con más fuerza, a su vez ya. Yo siempre he publicado, por fortuna, siempre he intentado publicar con editoriales, digamos, serias o tradicionales, es decir, que pagan, ¿vale? Porque ahora es mucho más habitual la autopublicación, antes era muy raro. Entonces, digamos que fue el paso de pasar de unas editoriales a otra un poco más importante, entonces ya tuve más repercusión, porque claro, ya te ves ya el libro hasta en las librerías de los aeropuertos, o sea, ya te ves en todos lados, entonces hay una distribución mucho más grande, hay un impacto mayor, y la novela en sí, pues bueno, bueno, no sé si es la mejor o la peor, o una más de las publicadas, eso ya depende de muchas Te cuestiones, estoy empezando pero a bueno, perder era otra vez, lógicamente César. una No sé novela si ya más madura. me voy a poner aquí a ver si Sí, es conexión no sé mía, por si si, acaso. pues, A ver. No sí, sé porque yo en teoría si estoy la gente junto que a lo está la... viendo nos puede decir si nos pilla bien o no. Ahora me he movido y a ver si es que era yo y como aquí en la Casa Juventud ya sabes que estos Sí, ya. sitios Aquí en teoría va, wifi va bien. La municipales particular van un va poco bien. zulos siempre. Bueno, Vale, pues, a ver si así te pillo no, mejor. No sé si soy yo. a ver si se me oye ahora mejor. ¿Me coges ahora? Si me sigues. Cuéntame. Pues, Estábamos que me estabas diciendo en lo que como te comentaba, la publicaste del con sueño del las depredador, lo que antologías. tienes. Sí, dime. Sí, con el sueño del depredador lo que ocurre es que a nivel tiene un salto importante y a su vez como escritor también es que fue una novela ya que escribí ya con, digamos, mayor madurez narrativa, ¿no? Hay una cosa que se llama en la escritura y es la madurez del escritor, y es que vas cogiendo
cada vez más tu estilo propio. Y bueno, es una novela ya más madura y demás. Entonces, bueno, yo creo que esa novela de las que hay podría ser, de esas publicadas es mi favorita. No es mi favorita de las escritas, puesto que hay otras inéditas y que me gustan más. Pero bueno, como hubo un momento en mi vida de decidir hacer un stand-by para dedicarme a los juegos, pues ahí se han quedado otras novelas, claro, en el cajón. Ya veremos si ve la luz en el futuro o qué. Pero esa novela creo que sí, sería mi preferida de las que hay publicadas. Vale. Me dicen además, mientras te estaba escuchando, que Cuéntame. ellos sí que te oyen bien. Así que genial, que es la conexión mía, pues, que es lo que me pasa siempre. Que No la me Casa está... Juventud ya sabéis que ¿Se está yendo la red? estamos, Oh, estamos viniendo ya a la nueva sí. era porque nos acaban Ah, de vale. poner Ah, vale, fibra perfecto. Debe y ser... yo creo que en breve la podremos usar ya. Pero Vaya. todavía estamos con la conexión antigua y me falla yo creo un poquito por eso, Para, ¿vale? para, Entonces, soy yo para el que streamings... entonces no te llega a pillar bien algunas de las cosas, pero bueno, si nuestros usuarios te oyen genial, pues bien. Vale, yo más o menos me he enterado de lo que me has contado porque, por eso vale, ¿no? Que estabas contando sobre todo de, pues eso, la del Depredador, del 2014, que ya era como tu madurez, por así decirlo, de escritor y Sí. que es la que más así sería la que te Sí. gusta. Vale, pues mira, vale, te iba a preguntar también que, pues, ¿cómo es el publicar un libro? Así, ¿qué sensaciones genera? Si es algo que ves muy complicado, lo viste más o menos las editoriales con las que lo hiciste, te lo hicieron muy fácil o no sé, cuéntanos alguna cosilla sobre el tema de publicar un libro. Bueno, complicar, yo he vivido... No he vivido los buenos momentos de la literatura a nivel de publicación, porque los buenos momentos terminaron un poco antes del inicio de la crisis pasada, digamos, ¿no? La gran crisis, Sí. que no solo fue económica, sino para el mundo del libro fue devastadora. Yo llegué ya a finales de 2009, es decir, ya llevamos ya pues casi 2 años de crisis económica y a su vez pues ya estaban cambiando cosas. Entonces es verdad que muchas veces las comparativas que hago con los buenos tiempos no son con respecto a mis buenos tiempos, sino el de los colegas, ¿no? Que me decían lo que era antes, digamos. Pero entonces, bueno, en mi caso, pues era complicado, claro, porque ya empezaron siendo unos tiempos en los que las editoriales de toda la vida empezaban a cerrar. Es decir, la editorial que no cobra, sino que paga por publicar. Esa empezaba a ver complicada la andadura. Porque bueno, pues en fin, al final es un mundillo que como todos los mundos pues van evolucionando y en este caso pues es un mundillo que ha sufrido mucho por varios motivos, ¿no? La sociedad cada vez lee menos, a su vez también llegó el tema del ebook, que la verdad es que tiene su punto positivo desde luego, pero a nivel económico es un quebranto muy grande para las editoriales. Realmente, sobre todo para las que apostaban, ¿vale? No para hacer los 4 títulos de siempre, sino para las que apostaban por autores y demás. En fin, es complicado. Entonces, bueno, ha sido un mundo siempre complicado, siempre lo he visto complicado porque te digo, llegué en un momento complicado. Entonces, es como el de los certámenes, ahora es un mundillo que está casi extinto y yo cuando estaba no estaba extinto, estaba todavía muy vivo. Sí que es verdad que se estaba apagando, pero seguía vivo. Claro, es que 10 años antes era tremendo lo que había. Pero bueno, en fin, es un mundillo que me ha dado mucha experiencia, desde luego, y le estoy muy agradecido, pues, primero porque, claro, me ha dado pues mucha confianza, en fin, he recibido muchas muy buenas críticas, que eso es, yo qué sé, la verdad es que sacar, por ejemplo, tu primer libro de relatos y que te ponga gente que a nivel cultural, por ejemplo, en Aragón eran pues los referentes, ¿no? Y te pongan también en los medios y digan tantas maravillas, pues las que a mí, en fin, de repente me subió a las nubes, ¿no? Tener buenas críticas, ¿verdad? Claro, o sea, que empieces con un libro y haya gente, pues bueno, con gente con la que luego he sido colega precisamente, ¿no? Como Juan Polea o gente como Antón Castro, que luego me ha entrevistado varias veces y tal, y que hagan artículos tan rimbombantes, ¿no? Tan positivos hacia tu obra, pues vamos, es una pasada, lógicamente, cuando estás empezando. Para mí fue genial y bueno, y pues me dio también ese acicate para continuar, lógicamente, y bueno, y para seguir abordando proyectos, ¿no? El ver que te valoraban, sobre todo que te valoraban
digamos, los que están acostumbrados a llevar toda la vida valorando, ¿no? Siempre es importante que tu gente cercana te valore, pero obviamente hagas lo que hagas, entre comillas, les va a gustar, ¿no? Pero digamos, para mí el rasero ese de gustar tanto y de apasionar a la gente que lleva toda la vida leyendo y dedicándose profesionalmente, pues claro, fue un punto fundamental, claro, de partida. Lógicamente, sí, sí. Mira, que nos pregunta sobre el tema también, Nacor, que dice que si las editoriales cuando ibas a publicar, ellas te marcaban lo que tenías que escribir o el estilo de lo que querían que contaras, o tú presentabas tu historia ya escrita. Yo me imagino que tú presentabas tu historia. Eso a veces ya suele pasar, me imagino, Sí. cuando se hacen unos contratos de X Exacto. tiempo y te dicen, bueno, pues queremos que escribas un Exacto. relato, una novela como la anterior, pero de tal palo, Exacto. tal no sé qué, ¿no? Me imagino que es algo así, ¿no? Exacto. Tú cuando presentas una novela, tú presentas la novela y de acuerdo a eso la juzgan. Porque es que además hay muchísima gente escribiendo, intentándolo y no necesitan para nada ir pidiéndole a nadie que escriba lo que les interesa. Al final, pues bueno, tiene una serie de personas, las editoriales, que son los lectores cero que se llaman, que son los que hacen las primeras cribas y esas son las cribas que tienes que ir pasando. Normalmente una editorial tiene unas personas que leen, entonces tú pasas una criba, si pasas esa criba, luego normalmente tienes a otra persona que acaba leyendo de todo lo que ha desbrozado, pues acaba leyendo a los que más le han gustado, en fin, así hasta que llegas digamos, al editor final, ¿no? Que le llegan las últimas novelas, porque claro, un editor depende de la cada editorial, ¿eh? Hay grandes, Claro. pequeñas, pero por ejemplo una No te editorial puede media, pues pon que leer 200 puede libros. sacar 8 títulos al año. Pues claro, pues si le llegan 800 novelas, pues hay que hacer cribas. Sí, sí. Entonces, bueno, pero no van pidiendo. Ya cuando es una cosa muy particular, cuando te piden eso o una persona ya muy famosa, pero incluso aunque seas famoso, la gente que es muy famosa tiene que ser incluso ciertos mercados, o sea, de mercado infantil, mercado. Pero por ejemplo, en mi caso que era adulto, ahí no te marcan te pueden pedir, que de hecho a mí me han pedido y de hecho no lo he hecho. Lo cual no fue bueno, pero bueno, yo Ahí soy como marcando soy, pero que territorio, te ¿no? pueden decir, Yo no. forzarte a estar insistiendo, oye, es que haz una continuación, haz otra edición. Claro, pero no te lo marcan en plan, ahora lleva este camino, ahora esta resolución. No, eso es quizás sí que se hace más en público infantil y demás, pero no, en literatura de adultos afortunadamente hay mucha libertad para eso. Vale, pues mira, íbamos a pasar a preguntarte, me has dicho que en esta época de los certámenes y de cuando escribías así como más en revistas y tal, que estabas, y cuando eras usuario de Sí, la Casa Juventud que empezabas a venir y eso, que estabas haciendo la segunda carrera, eh, era por preguntarte que si hacías algo más a la sí. vez que todo esto, o sea, me imagino ya encima una primera carrera, una segunda, o sea, encima con estudios importantes y tal, y sacando tiempo para escribir y para lo que te gustaba de este tema. Igual ¿hacías algo más aparte de eso o ya valía con estudiar y escribir? Eh, Cuando hago una mirada retrospectiva, reconozco que no he tenido nunca tiempo, bueno, lo he tenido a momentos, pero siempre he sido una persona muy ocupada, o sea, con demasiadas ocupaciones, lo reconozco. Bueno, es mi forma de ser, pero es verdad, recuerdo momentos, por ejemplo, de la universidad que aparte de estar publicando con la carrera y demás, nunca ha sido o sea, siempre me saco las carreras en el año, pero reconozco que nunca ha sido buen estudiante, o sea, he sido el típico que estudia, lo reconozco, no lo recomiendo, desde luego, pero no he sido, ya digo, no he sido de los que han repetido cursos ni nada de eso, pero desde luego no he sido un ejemplo. De hecho, años más tarde sí que me ha dado por hacer carreras que me apasionaban más, como historia y demás, y ahí sí que las he hecho por gusto y ahí sí que he sido disciplinado. Pero soy de los que hizo carreras que no recomiendo hacerlas por hacer, digamos, ¿no? Porque creo que al final uno tiene que hacer lo que le gusta, porque, en fin, demasiadas cosas en esta vida como para hacer algo que no le llama. Y en mi caso, pues la vía de escape era la literaria, desde luego. Yo hacía carreras por hacer, pero lo mío era literatura pura y dura. Y de hecho, por ejemplo, también a finales de la carrera también combinaba
todo esto con la edición de una revista que, por ejemplo, comencé y también duró 5 años y además tuvo cierta relevancia en el mundillo en ese momento. En un momento de Internet, un momento muy bonito, que ahora ya no existen, de hecho, prácticamente, pero un momento muy bonito que eclosionaron muchas revistas literarias. En mi caso, a nivel hispano, ¿no? Porque son las que conocía, de Latinoamérica, España y demás. Y estábamos 25 o 30 revistas, mayor o menor importancia, pero que sacábamos buenos contenidos de forma constante y demás. Eso poco a poco se ha ido apagando. Con las redes sociales se ha ido todo un poco. Pero desde luego había un momento de revistas muy bonito al principio de Internet. Creo que había mucha ansia de transmitir, no sé si conocimientos, pero desde luego de plasmarlos, ¿no? Igual que había blogs muy sesudos, también había mucha revista literaria que es que tenía muchos suscriptores, teníamos muchos lectores en esa época. Bien. Pues sí. La verdad que sí, esa época sí que yo recuerdo, pues eso, muchas revistas, además, sobre todo yo que era cliente fijo de, por ejemplo, tiendas tipo Taj Mahal y estas cosas, llegabas allí y aparte de los típicos cómics o novelas que te comprabas de lo que te gustaba, siempre tirabas alguna revista más fabricada, además, Sí. tanto buenas de buena edición que venían de a saber dónde, como más caserillas, incluso, me acuerdo, o sea, que había de todo tipo de formatos. Y sí, era una época que se veía mucho. Ahora ya, lo que dices, ya no se ve tanto de este tema, ¿eh? Es Sí, complicado. aún había, sí, esa época. Bueno, pues mira, además, enlazando ya con una pregunta que te habían hecho antes, que he leído por ahí, repesco ahora, es que, bueno, vamos a pasar a la temática de juegos de mesa, que estás ahora con ella. No sé si te he perdido, he sido yo, me imagino, la conexión nuestra. A ver si me vuelve. No sé si me oís. A ver si me vuelve la señal. Bueno, he perdido a Óscar. Vamos a volver a conectar con él, ¿vale? Un momentito. Lo estoy invitando para que se vuelva a conectar. Vale, ahora vamos a pasar, gente, a hablar un poco del tema, de la temática de juegos de mesa, ¿vale? Porque hemos empezado por los inicios de Óscar cuando iniciaba a escribir, ¿no? Cuando empezaba a escribir. Y ahora, cuando contactemos otra vez con él, empezaremos a hablar un poquito, pues, del tema de los juegos de mesa, de Dungeon Universalis, y hablaremos también, pues, de... Sí, no se ve a Óscar, se nos ha ido, lo estoy recuperando, ¿vale? Ahora contactamos con él. Le he vuelto a mandar otra invitación. Voy a escribirle un WhatsApp, por si acaso, a ver si es que ha perdido... Igual, no, espero que no se le haya quedado así. Ah, mira, ya vuelve por aquí. A ver si reenganchando todo. Sí que Ya te vuelve. he visto que no recibías ni... Sí, me salía la gente, me decían que te habían perdido también. Sí. ¿Me oyes bien ahora? Ha debido de... Hola, ¿qué tal, Óscar? Sí. Ah, mira, dicen que ha subido a Andorra, que había subido a Andorra. Vale, ¿qué tal? ¿Me recibes ahora? Sí, digo, voy a salir, aunque era problema más tuyo, que te estaba viendo ya que fallaba, que ibas... Estaba cogiendo muy lento la Sí. señal, pero vamos. A ver Digo, si salgo y vuelvo a ahora entrar, mejor. aunque creo que no era cosa mía, pero por si acaso reinicio yo también. Bueno, la gente me seguía escribiendo mientras. Igual sí que ha sido que se te iba a ti ahora la conexión. Una tuya, una mía. Me parece que vamos brincando ahí. Vale, pues mira, justo les estaba diciendo a la gente mientras te recuperábamos No que sé, íbamos a pasar ahora a la temática, pues, de los juegos de mesa, no sé. ¿vale? Entonces, en esto nos habían preguntado que si ahora que te dedicas a los juegos de mesa sigues escribiendo.
¿Me recibes? Que si sigues escribiendo, me preguntan ahora que sigues, que estás dedicándote más a los juegos de mesa. Literatura no. De hecho, No. es mi gran... Porque desde luego siempre voy a ser... Sí, escribir como tal, literatura, no. Pese a que me gustaría, pero ahora mismo me es imposible. Está yendo muy bien en el ámbito de los juegos, pero bueno, eso conlleva que no tenga tiempo para mucho más. Pero uno siempre es escritor y desde luego me gustaría, no sacaré todo lo que quiero a nivel literario, porque está claro que como en los juegos va tan bien y al final era mi otra pasión. Pero vamos, pero a nivel lógicamente de escritura continuaré, renovaré, seguramente reanudaré en un determinado momento cuando pueda, y luego depende también las temáticas. Por ejemplo, yo a nivel de literatura fantástica no pensaba volver a tocar nada. Me llama más a otros géneros. Soy más de, por ejemplo, de crítica social, soy escritor bastante crudo, o sea, soy de novelas duras y me gusta la crítica social y bueno, novelas ya digo, de ámbitos duros y demás. Y la verdad es que pese a que empecé con novela fantástica, no pensaba volver a tocarla, pero viendo que va tan bien, pues a lo mejor procede volver a recuperar la escritura de fantasía, por ejemplo. Ya veremos. Ahora mismo ya digo que no, ahora mismo no tengo tiempo, con lo cual, bueno, ahora estoy centrado con los juegos. Con los juegos de mesa, que es en lo que nos vamos a centrar nosotros ahora, pues, ¿vale? Entonces, mira, primera pregunta lógica y de rigor es que, ¿cómo se te ocurrió desarrollar un juego de mesa? Porque, claro, tú estabas dedicándote a escribir y tal, sabemos, pues eso, que los juegos de mesa te gustaban, no sé si darías también palos al rol, por ejemplo, o estas cosas, pero Sí. llegas y de repente, ¡pum!, un juego de mesa, toma. ¿Y cómo se te ocurre el meterte en ese berenjenal tan gordo? Pues bueno, lo primero, yo venía desarrollando juegos a nivel amateur desde hacía muchos años, eso sí, muchos años, desde pequeñito ya también, ¿eh? O sea, la verdad es que igual que con pocos años escribía relatos, juegos recuerdo haber hecho también desde pequeñito. Soy de los que tuvo la fortuna de descubrir el Risk o el HeroQuest cuando era el inicio de los juegos, que no había mucho más, ¿no? Y la verdad es que ya desde pequeñito me ha gustado el ámbito. Lo que ocurre es que hubo un momento en mi vida, y es complicado de resumir, porque han sido muchas motivaciones, las que al final me llevaron a pensar, bueno, tengo que centrarme en cuanto a centrar los esfuerzos en algo que me apasione, porque estoy siempre tocando muchos palos, siempre estaba ocupado con mil historias y bueno, y curiosamente coincidió un momento literario en el cual el agente literario que me llevaba, yo en esa época tenía la fortuna de que me llevaba una persona, pero también estaba viendo que iba tan mal el mundillo que esa gente dejó, pese a que tenía mucha experiencia y llevaba 2 años trabajando en editoriales fuertes, pero viendo cómo estaba el asunto lo dejó. Y yo a su vez, pues bueno, hubo un momento de varios contratos alguno por voluntad propia de hecho, pero bueno, que se cancelaron con editoriales, y estás en una situación en la que dices, no sé qué hacer, vuelvo a tener que empezar a negociar con editoriales para intentar sacar lo que tengo, y llegó un momento que bueno, como el juego a nivel amateur estaba funcionando mucho, con gente con la que jugaba y demás, pues mi cabeza poco a poco, esto ya digo, es un pensamiento que fue madurándose durante bastante tiempo, pues al final acabé decidiéndome y volcándome con el juego. De hecho, antes que este juego yo quería haber publicado profesionalmente otro juego y aún así ese no salió, ojalá el día de mañana salga, o sea, que había otras cosas en la cabeza, pero en su momento, bueno, se alinearon los planetas, ¿no?, en torno a un juego que me apasionaba el género, funcionaba muy bien el juego. Luego por literatura pues veía que el mundillo iba cada vez peor y yo pensaba, digo, en fin, hablaba, claro,
por fortuna, gracias precisamente a publicaciones, como digo, certámenes y tal, me ha tocado tener un poco de coleo con gente, pues claro, con gente que ha ganado el premio Planeta, o sea, gente en literatura que es importante, ¿no? Y tienes conversaciones y demás. Y la verdad es que, por desgracia de la literatura, lo único que me he llevado siempre son perspectivas muy pesimistas sobre el presente y futuro, ¿no? Incluso de gente que estaba en el nivel top. Entonces, claro, ya digo, mi cabeza por un lado pensaba, me estaba apasionando muchísimo en concreto la gestión de este juego, y mi cabeza había una pulsión que me llevaba cada vez más a meterme cada vez más de lleno con él, ¿no? A centrarme en él. Y llegó un momento en el que di el golpe sobre la mesa y dije, bueno, pues me centro con esto. Dejo el resto en stand-by a ver qué tal sale, ¿no? Me lanzo a la aventura. Y bueno, ha sido una aventura de narices, desde luego. Y salió bien y está saliendo bien, parece, porque vamos. Sí, ha salido muy bien, sí. El tema es que, mira, justo uno de las personas que nos está viendo, así un poco al hilo entre pues lo que decías de que igual retomarás la escritura más adelante y por el tema de los juegos de mesa, te propone que te metas en otro berenjenal absoluto, que dice que te compraría bien a gusto un libro juego de Dungeon Universal. Pues nunca se sabe, ¿eh? Lo tengo, si viera todo lo que tengo por aquí de proyectos Sí, y demás, pero tengo, sí, pero ahora por juego, es que si veis, yo es que soy un poco exagerado para todo. Si el juego es exagerado es porque es un poco exagerado el autor, a ver si lo veis, pero yo tengo aquí, esto es como dice mi mujer, que le dice a mis hijos, ¿veis? Esta es la agenda que tiene papá. Yo al final ya he tenido que tirar de agenda de metro y pico, entonces tengo aquí páginas y páginas y páginas llenas de proyectos, líneas argumentales, o sea, tengo decenas de páginas de apuntes, y o sea que, entonces bueno, en una de tantas sí hay idea de libro juego, o sea que quién sabe. Además, lo bueno es que bueno, no me sería complicado. Yo tengo otros colegas que han tirado hacia ese mundillo precisamente, colegas escritores a los que también le llevan los juegos, lógicamente, y han sacado libro juegos, o sea que hace poco, por ejemplo, compré bueno, no era un libro juego, pero bueno, era un jueguecito de mesa tirando hacia juego de historias, ¿no? De un colega, por ejemplo, de Fernando Lafuente. Es un colega de Huesca, por cierto. Sí. Y mira, se lo compré. Acaba de llegar ese juego, me imagino, es el sí. Puede ser, sí, exacto, sí. Pues eso, claro, pues. Yo también lo conozco, yo como estoy muy metido también en el mundillo de los juegos de mesa, pero como usuario, porque dale. Gusta, pues sí. También, pues se lo cogí, sí, claro. Sí, pues con Fernando, claro, yo lo conocía de literatura, pero luego, claro, de los juegos también. Claro. Pues bueno, que sepas que yo, tu pedazo de caja inmensa del Dungeon Universalista, que la tengo en casa, aunque me ha valido casi alguna pelea con mi mujer por saber dónde lo metemos. Te doy el pésame, sí. Algún día cuando me deja con algún otro igual de grande que ese, me mandará fuera de casa, igual me tengo que coger en la editorial a dormir o algo, porque... Sí, la verdad es que... Bueno, ahora estoy calculando, de hecho, la logística para el nuevo envío internacional y demás, tras la segunda impresión y demás, y la vez que he vuelto a coger un juego que estaba estroquelado, y es que cada vez que lo cojo digo, Dios mío, qué barbaridad de contenido, es que, en fin, no había manera de sacarlo de la caja, digo, es que intentaba hacer fuerza con los dedos, digo, es que es imposible, si no vuelco la caja sacar esto, es que es imposible, digo, con los dedos no puedo, o sea, en fin, sí, se me fue la cabeza, afortunadamente para bien, pero vamos, ha sido una aventura. Eso es lo bueno, porque mira, varias cosas así para hablar de Dungeon Universalis, por ejemplo. Te basaste para usar el mundo que usas en una de tus novelas, en Razbaal. Luego también ¿podrías explicarnos un poquito para la gente que se ha conectado y que no sepa del mundo de los juegos de mesa qué tipo de juego es, en qué te inspiraste y cómo es para jugar este juego, vamos, qué ambientación tiene y estas cosas, para que así la gente que no sepa, usuarios nuestros de la casa, que igual no son tanto de juegos de mesa, que sepan de lo que estamos hablando. Dungeon Universalis. Un pedazo de juego exagerado de raza, ¿vale? Sí. En mi caso lo que quise hacer, bueno, pues para los que no lo sepan, básicamente hay
Hay varios tipos de juegos, lógicamente, y están los juegos de mesa que se podría llamar Eurogame, que son los típicos más tipo abstractos, es decir, los típicos que se llevan ahora figuritas de madera y demás, ¿no? En fin, Sí, los que suelen decir hay mil, estas cosas. sí, exacto, hay mil posibilidades realmente, ¿no? Pero bueno, mucho de gestión pueden ser gestión de mazos, de recursos, etcétera. Pero bueno, es ese tipo de juegos. Luego hay otro tipo de juegos, de juego de mesa, que digamos lo podemos llamar como, bueno, no sé, los Ameritrash, que están más bien basados en tener trasfondos potentes, es decir, historias potentes detrás o ambientaciones potentes. Algunos, de hecho, se basan en novelas o en películas que han tenido éxito, y a su vez pues muchos de ellos, no todos, por ejemplo el mío no se basa en eso, pero muchos de ellos pues se basan en figuritas, por ejemplo, en fin, el típico juego de dados, ¿no? Sobre todo la mayoría tiene el componente de aventuras, yo creo, más que de gestión, es más bien un componente basado en la aventura, ¿no? De ahí que quizá apasionen más que los de gestión en ese sentido a los jugadores. Y bueno, pues y luego hay otro tipo de juegos que no son los juegos de mesa, que son los juegos de rol, y a su vez hay otros grandes tipos de juegos que son los que son de juegos de escaramuza, wargame y demás. Estoy hablando del wargame, pero del wargame no el de piedecitas, sino el wargame de miniaturas, por decirlo así, ¿no? Ejércitos y demás. Yo quise fusionar un poco tres pasiones, que era la de los juegos de aventuras, digamos, con los juegos de rol, con los wargames, a su vez, los wargames, los de escaramuzas. Entonces, de ahí nació un poco el juego, en hacer, lo que ocurre es que lo quise hacer con un concepto, es verdad, muy, muy grande. Es decir, quise de algún modo darle a un juego de aventuras las acciones de forma sencilla, pero las acciones, las posibilidades que tiene un juego de rol, en cierto sentido, o sea, darle muchas posibilidades de movimientos y acciones diferentes a los héroes, sobre todo también una gran personalización de los héroes, que es lo que casi no existe en los juegos, por desgracia. Es verdad que eso, claro, hace más complejo el hacer un juego, pero es que para mí no hay parangón. Es decir, de hacer un juego en el cual puedes llevar un personaje entre una cantidad ingente de posibilidades a lo habitual de los juegos, que es tú puedes llevar a B, C o D, ¿no? A mí me gustaba mucho el poder confeccionar tu propio personaje. Claro, aquí lo que ocurre es que en un juego de mesa no hay un máster que lo regule todo, aquí hay un presupuesto, entonces claro, tú tienes que poder cogerte cualquier cosa, pero tiene que estar equilibrado el juego. Era un poco la dificultad, claro. Pero bueno, en definitiva quise hacer un híbrido. Entonces, a nivel táctico, por ejemplo, los combates pues tienen que ser muy tácticos, al estilo precisamente juegos de escaramuzas, por ejemplo, en fin. Pero es un juego, en definitiva, es un juego de aventuras y que se basa fundamentalmente también en la exploración. Es decir, en que no sabes lo que hay más allá de una puerta, no sabes lo que hay más allá de una esquina, entonces no sabes si de repente va a saltar un foso, vas a tener que saltarlo, si van a aparecer monstruos ante ti o detrás de ti, o te van a emboscar, o van a llegar refuerzos cuando estás peleando, en fin, o va a aparecer un muro de fuego, o aparece una roca rodante, ¿no? O empiezan a estrecharse las paredes para chafarte. En definitiva, es un juego que sobre todo se basa en eso, en la exploración y en la aventura. Lo que ocurre es que, pues sí, es un juego que por eso le di el nombre de Universalis. Trataba de abarcar muchísimo y, claro, trata de tener pues una cantidad ingente de posibilidades a nivel de armamento, de equipo, de razas posibles, profesiones posibles. El movimiento por los mapas es libre, digamos, más tipo roleo, no es una cosa lineal. Puedes moverte por el mapa, hacer las aventuras más o menos cuando te plazca, se van desbloqueando, tipo videojuego. Eso sí que es muy frecuente en los videojuegos, ¿no? El desbloquearse, digamos, las misiones. Tú puedes seguir por otros derroteros, pero tienes líneas argumentales abiertas, en fin, pues esas cosas. Y bueno, pues es un juego que era muy ambicioso y afortunadamente pues lo difícil sobre todo, es verdad, era empezar, era convencer a la gente que una persona que empezaba podía hacer el juego más grande del país, es más grande, y a nivel internacional es de los grandes. Entonces, claro, partiendo de cero, es verdad que, bueno, pues hubo que bregar, como es lógico, para convencer a la gente de que apoyaran económicamente el proyecto, porque, bueno, era lógico. Pero bueno, afortunadamente salió bien, y salió la gente muy contenta, y lógicamente pues luego, dadas las enormes valoraciones, pues decidí sacar reimpresión y bueno, y alguna expansión también. Vale, pues mira, hablando de estas cosas que me cuentas ahora justo al final, podríamos hablar
Sí. de cómo lo sacaste, porque realmente elegiste el lanzarlo mediante un crowdfunding Sí, en la página Kickstarter, que es una sí, plataforma en inglés la más importante, yo creo, por así decirlo. Yo por lo menos no sí, conozco ninguna otra así que sea mucho más sí. sonada que esa, pero La seguro que más habrá sonada, sí. muchas más. Sí, Y sin embargo hay plataformas de crowdfunding en español, pero tú elegiste esta en inglés y aparte de crowdfunding, pues vamos a explicar un poco a la gente que no lo sepa, pues es sí. como una especie de mecenazgo en el que tú enseñas el proyecto que quieres presentar, le pones X precios a X cosas que vendes en ese proyecto y la gente aporta si cree que es una cosa que le va a gustar o tal, Eso aporta el es. dinero, por así decirlo, durante un periodo de tiempo, a ver si llegan a un límite que has establecido para poder sacar el proyecto. Y si se consigue, se saca adelante y luego la Eso gente, es. tiempo después, cuando se ha producido lo que vendas, porque puede ser desde un juego de mesa como has hecho tú, hasta un disco de música, un grupo o Sí, sí, cualquier lo que cosa que se sea. te pueda ocurrir, se puede sacar así. Eso es. Y entonces, pues eso, te llega a casa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo decidiste tú el meterte en crowdfunding, en Kickstarter en especial, eligiendo una plataforma en inglés? Y cuéntanos un poquillo, a ver qué fue eso. Pues, pues todo ha ido creciendo de una forma que es complicada de explicar, porque a veces explicarlo en frases es difícil, porque desde luego inicialmente no pensé en Kickstarter. Esto iba a ser un juego. Hubo un momento en el que antes de, como he dicho antes, de dar el golpe sobre la mesa y decir me dedico al 100% y tal, pero este juego antes de ese punto estuvo a punto de ser publicado de una forma muy pequeñita. Lo que ocurre es que en esa época, bueno, y sigue siendo ahora, ¿no? Pero bueno, antes todavía más, es caro publicar un juego unas pocas unidades. Un libro no es tan caro, pero un juego es extraordinariamente caro. Y más este juego, ni digamos, ¿no? Cuesta una salvajada. Y en mi caso, pues en lugar de rendirme, porque lo normal habría sido, bueno, pues si cada juego me cuesta por decirlo, pues entonces el juego no iba a ser tan grande, ¿eh? Era muy grande, pero no tanto. Pero aún así, seguía siendo un juego, si ahora pesa 9 kilos, pues pongamos que iba a ser un juego de 3 kilos. Es decir, era muchísimo y eso pues igual fabricar cada copia me podía costar entonces 1.000 euros. Obviamente nadie te va a comprar un juego por 1.000 euros. Mi idea era sacar 50 juegos, ¿vale? Pero es decir, sacar una cosa muy de andar por casa y no. Bueno, y el caso es que lógicamente vi costes y era imposible. Y bueno, pues poco a poco en mi cabeza pues le vi dando vueltas acerca de la manera de cómo resolverlo y en fin. Y ahí pasas desde estar informándote de cómo abaratar costes, de cómo resolver ciertas cuestiones, de cómo tal, y luego a su vez pues te enteras de los crowdfundings, que en su momento no lo sabía, pero claro, me metí a investigar y bueno, pues vas poco a poco, ¿no? Es un proceso que no son semanas, sino es mucho tiempo realmente. Y bueno, hasta que al final me determiné por una plataforma. La plataforma que tenía pensada al principio era Berkami, Ujú. pero realmente era complicado porque Berkami vale más bien para juegos más pequeños, por decirlo así. No requieren tanta inversión económica, pero un juego grande necesita tener más patrocinadores para que los costes unitarios sean asequibles. Entonces la tuvimos que jugar porque bueno, yo contacté con una persona también para traducirlo y demás y bueno, me la jugué en cuanto a que dije me voy a lo internacional. O sea, el mercado internacional es 10 veces más exigente, obviamente, porque estamos hablando ya digamos en Berkami hay proyectos más pequeñitos, pero claro, en Kickstarter hay ya proyectos de editoriales profesionales, ya no profesionales, perdón, profesionales y grandes, ¿no? Y de nivel top en muchas cuestiones, en diseño gráfico, de hecho hacen, bueno, algunas son espectaculares. Y bueno, pues me lancé pese a que la dificultad era tremenda, pero me lancé porque sabía que a lo mejor si iba un Berkami, que es de ámbito nacional, no iba a tener lo necesario para financiar, ¿no? Para financiar en estos casos es más o menos, digamos, conseguir el mínimo imprescindible para que salga, para que se fabrique. No estamos hablando ahí de ganar dinero, sino por lo menos de tener lo mínimo para que pueda fabricarse. Normalmente son los objetivos de financiación en las campañas de crowdfunding. Y bueno, pues en mi caso me lancé a lo internacional.
fue complicado. Sabíamos que dado que el juego estaba en español, solo una parte en inglés, no había apenas vídeos en inglés. Nos la jugamos yo con el traductor. La idea era hacer un streaming para conseguir público internacional, explicando todas las cuestiones, explicando cómo se jugaba en streaming, es decir, basándome en el mercado nacional, pero que me daría la fuerza, pero porque al nacional sí que le ibas a explicar bien el juego y demás, ¿no? Y sí que iba a tener mucha información, pero al extranjero, bueno, pues de algún modo también explicarles en directo todas las posibilidades que tenía aquello, dado que no estaba traducido y bueno, y faltaba mucho contenido. Pero pegó tal pelotazo el mismo día de campaña, fue tan extraordinariamente. Acabo de perder la señal. No sé si se me ha ido a mí. Voy a esperar un poco, que yo creo que reconectará. Te tengo, sí. Sí. No sé si te habías caído, pero... Sí, me ha empezado a ponerse como que leía. Yo me he perdido ya justo en lo de que pegó tal pelotazo en el primer día de campaña y ya ahí me he quedado. Hola. Te pierdo otra vez. No sé a quién perdéis vosotros, gente. Si se me va a mí la conexión o se le va a Óscar, decidme a ver. Mira, me dicen, vale, me decís que se ha caído Óscar. Vamos a buscarlo otra vez. Vale, vamos conectando con él. Nos queda hablar un poquito más. Vale, a ver si... Es que no sé si era cosa tuya o mía. Me dice la gente que el que se pierde es tu señal, o sea que algún Vale, momento pues, debe de dar algún bajón tu wifi. Pues a ver, sí, es que ahora sí, porque estaba tirando de datos, a ver si he visto. Así que ahora tiro de wifi, a ver si ahora, vamos, si va mal con la wifi, malo. Vale, y aún así de datos debería de ir bien, pero a ver si va bien. No sé por dónde estaba, así que, bueno, en definitiva, que bueno, me lancé con Kickstarter, como digo, para bueno, pues para buscar un poco la proeza en cierto sentido, porque era necesario alcanzar un mínimo de recaudación. Hay que entender que, por ejemplo, en Berkami, que es la principal plataforma de crowdfunding de juegos de mesa, junto a Lánzanos también. Lo que ocurre es que Lánzanos es de juegos de mesa y de muchas más materias. Pero ahí los proyectos suelen ser de 2.000, 3.000, 4.000 euros de financiación. Los más exitosos, creo que el récord no sé si estaba en 70.000, 80.000, pero normalmente los más exitosos son de 30.000. Claro, yo estaba necesitando por lo menos 35.000 y realmente iba a pérdidas, pero bueno, mínimo 35.000, era mucho para una plataforma nacional. Realmente luego la experiencia me ha dicho que sí, que lo habría conseguido, pero yo no lo sabía. Bueno, el caso es que fue a Kickstarter y bueno, pues el apoyo fue tan gigantesco a nivel nacional, que era donde lógicamente había intentado explicar el juego y se había mostrado en ferias y demás, que claro, se consiguieron en 20 minutos los 35.000 primeros euros. Entonces, eso generó una cantidad de trabajo que no nos dio tiempo a hacer el streaming para el internacional. Nos dedicamos ya rápidamente, en fin, me acuerdo que el que estaba conmigo me dijo, joder, es que no tuviste ni un segundo de celebración, te pusiste a trabajar como... Claro. Digo, bueno, no sé, en mi cabeza se me vino encima... Me imagino que al conseguirlo en tan poquito tiempo, eso también te coloca en el motor de Kickstarter, te subirá el top. Sí, quizás sí, un poco sí. Sí, quizá un poco de visibilidad te da y sí, por supuesto. Y bueno, y sobre todo es que te da mucha visibilidad, pero hay mucha gente que pregunta y luego, claro, también era la primera campaña, no había experiencia y me enfrentaba de repente a un mare magnum tremendo. De hecho, una persona con experiencia más en videojuegos, pero aún así bastante en crowdfunding, me acuerdo de una feria, me acuerdo de toda la vida, porque vio el juego y aunque le quedaba mucho trabajo, mucho pulido, y de hecho tenía incluso
un aspecto gráfico anterior incluso al de la campaña, pero aún así me dijo que tuviera cuidado me dijo que podía morir de éxito. Y en ese momento lo entendí, a lo que me había dicho, porque es verdad que puedes naufragar y claramente, porque tienes que controlar muchísimos factores. Kickstarter es complicado, es complicado. Es que es un sistema, para los que no lo saben, por ejemplo en Berkami tú pones un dinero y ya está, tú decides apoyar y ya está. En Kickstarter lo que sucede es que tú puedes apoyar, pero hasta que no acaba la campaña puedes retirar el dinero. Eso genera que le hagas una serie de exigencias al que presenta el proyecto que le pones a un nivel de estrés complicado. Es decir, mucha gente poniendo dinero, pero realmente diciéndome, o me presentas este vídeo en inglés o tal, o me haces un vídeo de mecánica esta semana o quito el dinero, o me haces, claro, eso estamos hablando no por 2, ni por 10, ni por 100, ni por 200 personas, sino muchas más. Entonces, pues fue un mes, ese fue un mes interesante. Llevaba tiempo sin dormir y ese mes en concreto tampoco dormí. Sí. Y encima eso, que aparte de sin dormir, por el estrés propiamente dicho, también por el cambio de horario de la gente que allí te lanzaría sí, las claro. preguntas. Claro, te pueden preguntar desde Australia, desde sí, Estados Unidos, sí, es a todas horas. Ya me lo habían dicho, dice, tú verás, pero necesitas responder todo el día. Digo, yo aquí comía en el despacho, no dormía porque no dormía, pero comía y hacía menos hacer mis necesidades, lo hacía todo aquí. O sea, que estaba... Y claro, es que además tienes que estar controlando tantas cosas que luego con la experiencia es otra cosa, pero desde inicio, es que estás a la vez corriendo a hacer vídeos para presentar mecánicas en inglés, traducirlo, editar cosas, pero es que a su vez tienes que estar hablando con fábrica para ver costes, porque a su vez Kickstarter es que tiene una forma de funcionar muy complicada y es que tú tienes que ir desbloqueando, dando más cosas a medida que recaudas más. Y claro, tienes que dar más cosas, pero muchas veces lo que sucede en estas campañas es que la gente se quiebra, de hecho, porque da demasiado. Entonces tú tienes que estar hablando casi en streaming con fábrica acerca de lo que estás dando para ir controlando los costes de lo que vas a dar. No sea cosa que lo que estés dando vaya a hacer naufragar el proyecto. Entonces, bueno, eso fue una experiencia, en fin, inenarrable. La verdad es que fue un doctorado en poco tiempo. No ser demasiado malo y estresante porque te metiste otra vez. Y bueno, pero es que ya estaba ya casi todo. Ya claro, una vez tienes la experiencia es distinto, ya no tiene nada que ver. Y lógicamente te sorprenden cosas, pero claro, ya no tiene nada que ver. Y si hago una tercera, pues imagínate, ya es que la experiencia desde luego es un grado y nunca mejor dicho. Bueno, mira, porque la gente se haga una idea más o menos, sobre todo pues usuarios nuestros que igual no están metidos en este mundillo, estamos hablando cifras que realmente en Kickstarter tú las puedes ver en tiempo real, como va entrando la gente y va poniendo dinero y tal, y luego al final de la campaña eso queda ahí reflejado para siempre para que pues que se sepa cuánto se ha conseguido recaudar en una campaña de tal cosa, de tal otra. Y, por ejemplo, la primera campaña, pues conseguiste nada más y nada menos que unos 2.500 patrocinadores y se recaudaron 242.000 euros, pues. Sí. Que está bien. Y en esta segunda que te metiste, claro, más gente conociéndolo, 4.300 patrocinadores, nada menos. O sea, hubo mucha más gente. Claro, hay gente que entraría para coger los extras, las cosas que mejorabas con respecto al otro, pero habría gente que entraría de nuevas para cogerlo todo, ¿no? Sí, exacto. Sí, en esta segunda sucedió que, para bien mío, mucha gente metió 1 euro, porque tú puedes tener la posibilidad de meterse 1 euro, y luego hay una cosa que se llama Place Manager, y es la plataforma posterior que monta la editorial o autor, ahí coger el producto o más producto. Y afortunadamente ha habido mucha recaudación también en esa plataforma posterior, ha sido mucho. El proyecto creo que en total ha sido mucho, no sé si han sido 900.000 euros o cuánto, pero mucho. No sé exactamente el dato, pero se ha recaudado mucho. Porque además ha habido en esa plataforma posterior mucha gente de Estados Unidos y demás que ha patrocinado y bueno, la verdad es que ha ido muy bien. De hecho... Claro, y entonces ahí en este caso, claro, ese dinero realmente tú tienes que invertir gran parte de él, casi todo lo que sea más o menos 50 horas echadas en hacer el juego, el enviarlo para que les llegue a la gente, porque claro, esto estamos diciendo lo que decíamos, crowdfunding,
la gente lo pone antes de recibir Claro, el exacto. producto, antes de que esté hecho, Ahí, incluso. Entonces, exacto, ahí está el riesgo, de hecho, de los crowdfundings, claro, tanto para los autores como obviamente para la gente que pone el dinero, porque realmente no estás poniendo el dinero en una tienda, o sea, no estás poniendo el dinero para algo que existe, sino para algo que te están diciendo que va a existir. Entonces no es que se fácil. tiene que crear. Y Está claro, pensado y más o menos desarrollado, claro, pero claro. Y aquí estamos hablando de un juego, claro, en el primer Kickstarter era, para todo lo que traía era muy barato, lógicamente, pero aún así no deja de ser un juego que, claro, costaba pues eso, entre 100, según lo que cogieras, entre 100 y 200 euros. Y a su vez en esta siguiente campaña pues ha sido más, claro, o sea, y más si hablamos de gente con portes y demás, pues australianos, estadounidenses, entre 300 y 400 euros están poniendo, es mucho dinero para, fíjate, en fin, para ponerlo, digamos, sin estar seguro. Entonces, claro, te tienes que ganar mucho la confianza a base de buen qué hacer al final, porque te basas en cierto sentido en la reputación, ¿no? En claro, que vean que comunicas, si tienes un problema, pues intenta explicarlo bien. No solo hay que decir las virtudes, sino también a veces cuando algo ha fallado decirlo o asumirlo incluso, ¿no? Tienes problemas como me ha pasado con el COVID y demás y bueno, pues asumí casi todos los costes, pues bueno, pese a que fue un quebranto, pero es lo que hay. Bueno, esas cosas es lo que hace un poco que luego te vayan apoyando a posteriori, ¿no? El que vean esa confianza, claro. lógicamente. Entonces, bueno, pero Sí, sí, sí. el dinero se Mira, gasta pues en muchas. nos Sí, dice J. Morez por aquí que montar un Kickstarter con tantos Dungeon Crawler es una apuesta arriesgada. sí, Además efectivamente, de eso, sí. claro, realmente el universo de lo que son los juegos de mesa tuvo un nuevo renacimiento en el principio de los 2000 y ha ido subiendo y Sí, ahora sí, 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 también es un es mercado espectacular. muy, muy copado, Sí, ¿no? sí. Yo la única, entre comillas, ventaja que tenía era el sistema. No el juego, o sea, no el sistema. Al final los dados tú puedes elegir que un dado que en una cara salga a empujar, crítico, asterisco, lo que te dé la gana, ¿no? Hacerlo como yo, que salga de 1 al 6 el dado típico, o usar dados de 20, lo que sea. Eso casi es lo de menos, ¿no? Pero es el concepto que yo tenía no existía, entonces, o no existía con, digamos, en un proyecto de estas características. Entonces, bueno, fue la mayor baza por la que me lancé. De hecho, me lancé, reconozco que, vamos, o sea, es que además lo abordé en un momento de mi vida el que era el peor momento para lanzarle. Es decir, económicamente no era un buen momento por problemas familiares, era un momento muy complicado y me la jugué, porque de hecho pedí préstamo para hacer la inversión, ¿no? En esculturas y demás, porque no tenía dinero. En fin, era un momento complicado a nivel familiar, con un crío muy pequeñito y el otro recién nacido, o sea, ha sido en fin, digamos muy duro para mi mujer también, tanto más que para mí. O sea, fue un momento complicado, me la jugué realmente y bueno, pues ha salido bien, pero Bueno, por pues sí, por cifras, suerte. a nivel español, reconozco que, en fin, ha ido muy bien. No puedo decir otra cosa porque al final el mundo del arte y la cultura es complicado. Lo conocía ya, por ejemplo, a nivel literario, es muy complicado, lógicamente. No es como, en fin, como otros mundillos donde, en fin, aquí es mucha competitividad también y bueno, y es complejo, ¿no? Porque es muy globalizado y efectivamente había ya mucho juego antemano y demás. Pero bueno, ya digo, a nivel de recaudación, por ejemplo, es que el propio juego ha recaudado más de lo que recaudan plataformas enteras españolas entre todos los proyectos. O sea, Ajá. que a nivel de cifras ha sido una pasada. O sea, ahora Berkami no sé cuántas serán, 500, 600 mil al año lo que se recauda. En Lánzanos 1 millón entre todos los artistas del país, de todos los proyectos de todas las, bueno, artistas Fíjate, y por lo que no eso es arte. hasta la elección de jugártela, meterte en Kickstarter, Claro, lo has es hecho más bien. exigente, pero si sale bien, claro, mi intención es que tenías que ser top. O sea, es verdad que eres top o estás muerto, eso es cierto. Entonces, claro, era top a nivel internacional, pues no es fácil. Y yo jugaba con eso, con un sistema. Otros juegan normalmente con buenas ilustraciones, yo tenía buenas ilustraciones, pero obviamente mi fuerte era otro. Mi fuerza era esa fusión real, ¿no? Entre roleo, escaramuzas y, en fin, misterio, aventuras y demás, ¿no? No sé el típico juego. Los juegos, el problema es que, como es normal, se tiende a copiar lo que ha triunfado.
Entonces, pues hay juegos que funcionan, pues por ejemplo en su momento... Bueno, Sí. sí, sí. No, que eso, que hay juegos que funcionan, como por ejemplo en su momento recuerdo siempre el Descent, y a partir de ahí pues han salido como 100.000 copias del Descent. Con mejores ilustraciones, mejores, sí, cambios, pero al final se hace lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, había que hacer algo, pues bueno, diferente. O haces algo distinto o cuando ya está el mercado maduro. Cuando es un mercado maduro ya no vale hacer algo más de lo mismo. Cuando está empezando sí, pero en un mercado como el de los juegos de mesa, que está en auge, que ya tiene muchas ventas, que mucha gente, profesionales de otras de áreas que mueven mucho más dinero, videojuegos y demás, se meten a lanzar juegos de mesa, Kickstarters y demás, lo tienes que hacer muy bien para estar a la altura o si no, lógicamente vas a naufragar. Luego ya con tus errores que he cometido, por supuesto, pero bueno, eso ya como es lógico. Pero independientemente de eso, como dices, gestionándolo bien y llevando un buen material como llevabas, en la segunda campaña que hiciste, como dices, te apoyó más gente y tal, pues porque, por ejemplo, vemos una página muy importante de juegos de mesa en el mundo, que es la BGG, con sus escalas de puntuaciones, tenías un 9 nada menos sobre 10. Entonces, claro, la gente ya ve eso y también como que es un plus para que cuando ven que vuelves a sacar algo del mismo juego con más extras o con lo que sea y tal, o rediseñado o lo que sea, pues la gente que como que quiere meterse porque sabe que es algo que tiene calidad, que a los demás les ha gustado. O sea, que realmente la crítica también te ha acompañado aquí, como en el caso de cuando... Sí, no, a nivel de nota, la verdad es que sí. También muy contento con ello, o sea, y desde luego ahora ya con la revisión, expansiones y demás, que al final tiendes todavía a mejorar un poco más lo que ya presentaste. Bueno, ya no sé si va a ir mejor, porque ya es difícil desde luego tener una nota de 9 en un portal donde votan realmente los jugones, pues es mucho. De hecho, si se le da... Por lo menos esta semana estaba así, porque además, precisamente buscando otros juegos, me di cuenta. Se puede ordenar los juegos, el ranking de la BGG, que es el ranking mundial, por temáticas, entonces, o sea, por tipos de juegos. Entonces, estos son los temáticos, ¿no? Los, como he dicho hace un rato, los de aventuras y demás. En temáticos, si se busca por nota media, soy el primero del mundo. Ahora mismo estamos el primero en temáticos. En nota, en nota en cuanto a número de votos, me estoy refiriendo. En cuanto a la nota de los votos. Quiero decir que luego lo puedes buscar por número de votos y habrá otros, ¿no? Pero por nota, digamos, de los jugadores, ahora mismo está el primero. O sea, que es mucho. Claro, hombre, también hay que contar que realmente tu juego es un juego dentro de lo que cabe, nuevo y todavía... Sí, claro. Lo ha jugado poca gente y tal, comparado con... Claro. Ejemplo, yo qué sé, se me ocurre... aunque tiene menos nota y tal, pero por ejemplo el Carcassonne, un juego súper jugado sí, claro, por todo el mundo y tal, tiene muchos más votos y claro, pues habrá algún juego que... Sí, bueno... Sí, no, hombre, y el ranking además funciona mucho por número de votos y lógicamente los proyectos estadounidenses tienen muchísimos más. Ya. O sea, yo he sido récord o sea, ha ido muy bien a nivel internacional, pero obviamente donde ha sido una barbaridad ha sido en España, ¿no? Pero ser una barbaridad en Estados Unidos, que tiene un mercado 50 veces superior al de España, claro, lógicamente magnifica los números mucho más. Pero bueno, eso ya es más complicado. Bueno, pero bueno, ahora sí, hombre, de momento ya digo, ahora mismo ya van a ser cerca de 1.000 o algo más de 1.000 estadounidenses los que reciban el nuevo juego ahora, dentro de poco, o sea que se va creciendo. Muy bien, claro. ¿Y tienes algún proyectillo para el futuro, así próximo? Sí, estoy ahora mismo poniendo de hecho a funcionar ya, no para que empiece a trabajar ya, pero ya les he dicho que en breve ya, porque estas cosas, claro, una ya tienes la experiencia, sabes que has de planificar las cosas con bastante tiempo de antelación, ¿no? Entonces ya dentro de pocos meses habrá unas cuantas personas trabajando en varios aspectos, modelado de figuras, en diseños de figuras, en diseños, en ilustraciones, en nuevos escenarios, etcétera, para los proyectos que se van a abordar. Sí, por supuesto expansiones, porque el juego la verdad es que las puede tener muchísimas. De hecho, además mis expansiones no son del rollo de más de lo mismo, un poquito más de miniaturas, es otro concepto, ¿no? Saco nuevos modos de juego, o sea, es otra forma de verlo, sí. Pero da pie a nuevas expansiones y las están pidiendo desde hace mucho. Y bueno, pues aparte de la línea del Dungeon Universalis, que esa es estructura, lógicamente,
luego hay otras paralelas y es sacar juegos también de ese estilo que me están pidiendo en otras ambientaciones. Sí que hay uno ya que voy a abordar, ya también, en plan juego grande y con otra ambientación, pero ese estilo, ¿de acuerdo? Y luego a su vez sí que me gustaría, tengo, digamos, me voy a obligar a sacar por lo menos un juego infantil al año, que me apetece, las que tengo varios por ahí en el cajón y me gustaría alguno. Al final son juegos que... Tienes testers en casa, ¿no? Claro, sí, eso es, sí. Qué mejor momento, ¿no? Pero el problema es que se me come, es un proyecto tan grande el Dune, el Dungeon Universalis, que se me come lo demás, pero sí que me he obligado ya este año, digo, no, es que tengo que sacar por lo menos un juego pequeño infantil que bueno, que sea otra cosa, ¿no? No es para jugones, sino para pues familiar y demás. Y me gustaría, la verdad es que sacar por lo menos un juego al año de esta temática, como digo, ir trabajando en otros proyectos grandes y a su vez, claro, seguir con la línea del Dune que llamamos, ¿no? El Dungeon Universalis es el Dune. Vale, y bueno, una última cosa antes de pasar al final, que siempre os pedimos a la gente que entrevistamos algún consejillo, truco para nuestros chavales y chavalas de la casa, pues para ver a qué se pueden encarar en el futuro cuando están así indecisos y, por ejemplo, tienen algún gusto especial, por ejemplo, pues como a ti te gustaba el tema de los juegos de mesa, ya has acabado metiéndote en eso, pues para que enfoquen en eso. Lo último que me quedaba antes de pasar ahí era, claro, lógicamente, llegó Dungeon Universalis, triunfó en Kickstarter y tuviste que hacer una compañía, una empresa, Lumin Dragon. ¿La formaste después de sacar el Kickstarter o ya la habías formado antes de sacarlo? ¿Cómo fue? ¿Ahora cuánta gente estáis en la empresa? Estaba preparado para por si salía bien. No estaba hecha, sino que si salía bien, sí. En el momento que se vio el pistoletazo de salida, claro que el primer día se recaudaron 100.000 euros. Entonces, claro, ya sabías que el juego en sí tenía que estar auspiciado por una empresa. Entonces, bueno, ahí ya se montó enseguida. Vamos, enseguida, pero que llevó su... Bueno, también fue una aventura. Por ejemplo, claro, estoy pensando, por ejemplo, en el mundo anglosajón, que son muy dados a apoyar este tipo de iniciativas, crowdfundings y demás, ahí se mueve mucho dinero, también están acostumbrados los bancos, pero en España no. Entonces, hubo trabas por bastantes sitios, pero ya no trabas por decir no lo consiento, sino que tienes que pasar ciertos plazos y más, ¿no? Pues verificar, porque claro, de repente una persona con un salario normal de repente ingresa al primer día 100.000 euros, de esto se disparan todas las alarmas y bueno. Yo es que me acuerdo de anécdotas de tener que firmar papeles desde no comercio con armas a cosas absurdas, pero bueno, que son lógicas al final, ¿no? Que tienes que pasar por unas medidas de seguridad. Y claro, hubo bastantes trámites, bastantes trabas al principio, y las sigue habiendo, trabas o más bien problemas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, se llama la circunstancia, fíjate, yo tengo sí o sí todos los años inspección de Hacienda. O sea, a mí no me vale el hecho de decir, como pasa en algunas empresas, no, bueno, esto más o menos, que total, malo será. No, o sea, yo tengo inspección sí o sí, ya me lo dijeron desde el primer día. Óscar, tú con lo que ingresas siendo una persona, ingresas, o sea, sí o sí inspección, porque claro, primero ingresas y luego fabricas, lo haces al revés. Entonces, esto es muy raro. Claro, dijeron, este tío, o estos son armas, o... Entonces, ya me lo dijeron y bueno, pues es lo que hay, ya, bueno, tampoco pasa nada, lo asumes y ya está, mientras hagan las cosas bien, pero es verdad que, bueno, es otro hándicap más, quieras que no, en fin, y bueno, es una historia, no sé por qué te comentaba esto, pero lo de las trabas, sí, lo de la empresa, bueno, los trámites habituales, lógicamente, de montar una empresa, y por estoy solo en lo que es, bueno, digamos, trabajando la mayor parte del tiempo. Lo que ocurre es que tengo al final es un tipo de negocio que se basa también en aportaciones pues fíjate, pues claro, no puedes tener un escultor con un salario lógicamente constante, empleado, de acuerdo, pero sí que contratas escultores, sí que contratas ilustradores, sí que, de acuerdo, pero son normalmente a comisiones que se llaman, ¿no? Encargos. Entonces, pues bueno, pues contratas, pues por ejemplo, tengo a nivel español un poquito a Víctor Leza, que es un muy buen dibujante de aquí de España, aunque
trabajado sobre todo para el extranjero. También el italiano Daniel Comerci es el principal ilustrador. Luego, pues bueno, pues de traductores, pues cuento con una persona también de aquí, de Óscar Ibáñez, luego con Pablo para la aplicación web que tenemos del juego, que es una pasada. Y además echa un cable con tema de gestión de datos y demás. Bueno, Jesús, por ejemplo, pues me ha dado muchos consejos, es el principal tester y corrector del juego. Y bueno, una serie de personas trabajando, ¿no? Los escultores y demás. O sea, en fin, hay personas que están de forma constante colaborando, trabajando, y luego hay otros que se les contrata para, ¿no? Pues como te digo, las áreas estas de diseños, ilustraciones y demás. Pero ahora mismo sí que es cierto que hay visos de que a corto o medio plazo ya se empieza a contratar más gente en plantilla, dadas las características de cómo va todo del negocio, ¿no? Pero bueno, de momento así estamos. Vale. Me veréis que estoy saludando así, que me está pasando gente Sí. por la pecera, que se están acabando ya todas las actividades. Te estás quedando solo. Los alumnos, las alumnas, esto es un caos a la vez. Dentro de poco te apagarán la luz y... Sí, bueno, a mi compañera le voy a decir, Isa, tú márchate cuando quieras. Que... Bueno, y nada, pues mira, preguntarte sobre todo. Como ya hemos llegado a lo que sería al final más o menos de la entrevista, para nuestros chicos y chicas del barrio, de la Casa Juventud, de Zaragoza entera, de gente que nos haya estado viendo, me gustaría igual que nos contaras un poquito qué dirías a estos jóvenes que están en duda de hacia dónde encarrilar su vida, sus estudios. Damos algún consejo igual o algún truco que tú hayas usado para coger y decir, en el momento este en el que dijiste, me voy a meter a escribir, o en el momento en el que dijiste, me meto a publicar este juego de mesa. Algo que te decidiera encarrilarte. Algo que les pueda animar a que se metan a seguir sus sueños o sus ganas de hacer algo. Bueno, yo creo que sea lo que sea, es fundamental hoy en día, desde luego, hacer con esfuerzo lo que desees. Con esfuerzo. Sin esfuerzo no vas a conseguir nada. Nunca se ha podido conseguir nada, tampoco hay que ser hipócrita, nunca. Lo que ocurre es que es verdad que en un mundo globalizado es todavía más complicado conseguir las cosas sin esfuerzo. Y me da igual que seas dibujante de cómics, que estoy hablando ahora de tema cultural, ¿vale? Dibujante de cómics, escritor, lo que sea, pero como si quieres ser youtuber, es que no, o sea, o es con esfuerzo dedicándole muchísimas horas, o desde luego no vas a conseguir nada, o poco más bien. O sea, eso es fundamental. La cultura del esfuerzo sí que lo tienen que tener muy claro, y desde luego es que hay que dedicarse a lo que se gusta. Yo siempre pongo mi ejemplo porque soy una persona que no tiro hacia donde le gustaba profesionalmente. Bueno, profesionalmente sí que he hecho algo que me gustaba, pero no es lo que me apasionaba, ¿no? Pero estudiantilmente, sobre todo, no hice aquello que me llamaba. Y me ha ayudado los conocimientos que he adquirido, pero es verdad que me habría gustado hacer, y muchas veces te tiendes a ir hacia las áreas que te dicen, pues es que busca esto porque hay más trabajo de esto, o es más probable que encuentres empleo si tiras por esta carrera. Eso es falso. Al final lo que más importa es que lo que hagas lo hagas bien, y gracias a eso te buscarás el hueco, sea en el área laboral que sea. Es que es fundamental. El mayor consejo yo creo que es que hagan si no lo que les apasione, por lo menos que hagan algo que les guste. Ya está, en fin, es que es fundamental. Para evitar sí, ya está, para evitar frustrarte, porque es verdad que si metes en un área que no te gusta, a lo mejor vas a aguantar 1 año, 2 años, pero al cabo de los años vas a estar muy frustrado. Y no es lo mismo plantearte las cosas con 20 años o con 25 que con 45. Así que bueno, yo creo que es el principal consejo. Hay vídeos incluso de motivación y demás de autores y demás que son las que bastante recomendables. Yo sigo siempre una máxima, por ejemplo, de un actor, de Denzel Washington, que dice aquello de dreams without goals are just dreams. Es decir, que realmente los juegos sin metas, los sueños sin metas son solo sueños, y es que al final te tienes que poner metas todos los días y decir lo voy a cumplir, y lo voy a cumplir, porque si no conseguirás tu sueño. Realmente el pensar quiero hacer esto, pero solamente pensarlo y ahora me apetece hacer otra cosa, lógicamente no conllevará que en un mundo tan complejo y tan competitivo
pues logres lo que quieres. Entonces lo fundamental, cultura de esfuerzo y desde luego busca lo que te guste, es que es fundamental. Ya. Y una última cosa, si esto ya rapidito, sería, por ejemplo, hoy que el mundo está ya todo tan especificado y todo tan señalizado, como quien dice, para que podamos coger el camino hacia aquí, hacia allá o hacia allá, si alguien, por ejemplo, que te está oyendo y dice, ostras, pues es que a mí me gusta el mundo de los juegos de mesa y me gustaría dedicarme a ello, ¿hacia dónde crees que igual debería enfocar sus estudios para poder, aparte de sus ganas de, o sea, de meter sus ganas de hacer juegos de mesa y de tal, algo que estudiara que le ayudase a ello? ¿Hacia dónde crees que igual tendría que dirigirse? Es complicado, ¿eh? Porque no hay una carrera de juegos de mesa en la universidad. Pues sí, claro. Bueno, lo que ocurre es que al final las empresas de juegos de mesa, lógicamente las hay más grandes, más pequeñas, como sí, pero tienes áreas que cubrir fundamentales. La de diseñadores gráficos es complicado encontrar buenos diseñadores gráficos, por cierto, en juegos de mesa. Luego, pues bueno, lógicamente en ilustración, pero hay que tener cuidado porque en ilustración es espectacular la cantidad ingente de ilustradores magníficos que hay en estos momentos, porque claro, al final es que es lo que digo, mundo globalizado, todo el mundo, es decir, coges Taiwán, tienes 5 cracks, coges España, tienes 50 cracks, que tienes Estados Unidos, tienes 200 cracks, es que hay mucha gente muy buena, muy buena, incluso dentro del nivel top. Entonces, bueno, son mundillos muy competitivos, pero se puede, si tienes habilidad y pones empeño, ilustradores, diseñadores gráficos, como digo, hacen mucha falta. Luego, a su vez, también en maquetación hacen falta, pues gente que venga de filología también por traducción, traducir juegos de mesa, sobre todo el idioma inglés fundamental, pero hay otros. Realmente un juego de mesa abarca mucho porque es eso, hay tanta cosa por hacer en él que te puedes encarar un poco a lo que más te guste dentro de eso, ¿verdad? Y ahí sí que podrías tirar por una rama. Sí. No, en fin, traducción, por ejemplo, a nivel de idiomas creo que fundamental es, por supuesto, el inglés, pero luego iría el alemán y probablemente incluso francés e italiano tendrían su importancia, ruso ya no tanto, pero bueno, ruso, chino también, pero ya digo, alemán fundamental y francés muy importante. O sea, puedes funcionar a nivel de traducción perfectamente, a nivel de juegos de mesa y especializarte con eso. Y luego, bueno, pues como todas las empresas, pues claro, mundo de marketing o administración, pues siempre hace algo de falta, lógicamente, siempre te puede ir bien. Contables y cosas de estas también luego para que cuando te llegue el amigo de Hacienda todos los años, ¿no? Que te lo tenga todo organizado y bien preparado. Esto, claro, es que cuando lo que ocurre es que normalmente, como sucede en todas las empresas pequeñas, pues claro, uno tiene que hacer de todo. Entonces, pues bueno, hace falta, muchas veces a veces lo pienso, ¿no? Acerca de personas que probablemente tarde o temprano contrate y necesitas personas con perfiles bastante polivalentes. Ahora no es como una empresa de 300 empleados en el cual tienes a una persona que solo hace de esto. Entonces, bueno, en juegos de mesa más especializada y aquí claro, normalmente vas a normalmente vas a tener el maquetador que a la vez va a tener que saber algo de diseño web, de redes sociales, de en fin, llevar un poco las cuentas, es normal. Vale, pues nada, oye Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. El vídeo en redes, te lo pasaremos también bueno, yo creo que tú también lo puedes colgar ahora luego una vez dejemos de hablar, me parece. Pero si no, me lo dices vale. y te lo pasaremos. Vale. Y nada, lo único, mira, recordamos a nuestros usuarios y usuarias que todos los meses lanzamos unos retos en Instagram con algún premiete así de esto y muchos de ellos suelen estar relacionados con los temas que hablamos cada mes. Entonces, como este mes hemos estado hablando contigo y con el tema de los juegos de mesa sobre todo, pues va a estar un poco ligado a esto, a los juegos de mesa, ¿vale? Van a haber una serie de preguntas el día 1 de junio en nuestro Instagram, en el que vamos a hacer preguntas sobre temática de juegos. Claro, lógicamente no van a ser muy frikis como podríamos decir para nosotros, que somos que sí que controlamos más los juegos de mesa y tal, sino un poco más abierto para todo el mundo.
y que la persona que más acierte, que más puntos consiga en este reto, pues tendrá un pequeño premio que hacemos todos los meses, ¿vale? Entonces, nada, os animamos a participar a partir del día 1 de junio y lo dicho otra vez, muchísimas gracias, Óscar, por haber estado con A vosotros por invitarme. La verdad es que ha sido rememorar recuerdos con la revista Imán y demás. Me hizo sí. Pues oye, Muchas gracias que me llamarais, sí. venir por aquí a vernos, ya sabes, porque además los espacios también poco a poco han ido cambiando y así te enseñamos todo lo nuevo que gracias. por aquí, que además yo creo después de acabar las vacaciones abriremos un espacio nuevo que lo tenemos ya montadito, lo vamos a publicitar ahora en verano y que va a ser muy chulo, yo creo que si vienes y lo ves te encantará. Muy bien, vale, pues sí. Te tomo la palabra. Muchas gracias y a seguir dando caña con el Dungeon Universalis, ¿vale? Gracias. Venga, un saludo. Adiós chicos.